Muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes y mi más sincero reconocimiento por el extraordinario esfuerzo que están haciendo en esta jornada especial, en este maratón informativo, que es continuidad natural del trabajo que ha hecho el Canal Europa por Cuba en los últimos años. Muchas gracias a ti, René, por estar aquí con nosotros. Contigo queríamos tratar además un tema porque hemos hablado hoy con varios embajadores entre ayer y hoy. Y todavía fuera teníamos, de onda, pero he visto algo. Todavía teníamos uno más, ¿no? Pero grabado, ¿no? Pero contigo vamos a tratar un tema que yo creo que es de vital importancia, porque nosotros aquí en Europa, bueno, hablamos muchas veces de la solidaridad que le presta la solidaridad normalmente a Cuba, ¿no? Pero pocas veces hablamos de la solidaridad que emana de Cuba y que es la inspiración, yo creo, para todos los solidarios del mundo. Es una solidaridad que creo que se comparte en base a lo aprendido precisamente del proceso revolucionario cubano. Y a nosotros nos encantaría, Hugo, que nos hablara un poco de cuál puede considerarse el origen de esa tradición solidaria que tiene el pueblo cubano. Bueno, yo creo es impresionante las cosas que se pueden encontrar hurgando los orígenes de la historia del internacionalismo cubano. Y vale destacar que surgió incluso antes de nuestra independencia, mucho antes de nuestra independencia, cubanos se vincularon a los procesos independentistas en otras naciones de nuestro continente, especialmente. Por ejemplo, está el caso muy especial de varios cubanos que integran el Ejército Libertador de Simón Bolívar, y entre ellos, de manera muy especial, el general José Manuel Cedeño Infante, un mulato bayamés que primero estuvo en Haití con Petión y después se unió a las tropas de Bolívar. Bolívar le llamó el bravo de los bravos de Colombia y le reconoció como uno de sus más grandes generales por su disciplina y por su arrojo. Murió en la batalla de Carabobo y se reconoce en la historia que fue de los 3 grandes jefes militares que dirigieron esa batalla, junto al general Páez y al coronel Plaza. Hay otros casos también insignes, como los casos de los hermanos Fernández Cavada, que pelearon en las tropas de Abraham Lincoln durante la Guerra de Secesión y adquirieron importantes méritos. Adolfo Fernández Cavada fue capitán de esas tropas y su hermano Federico llegó al grado de teniente coronel. Ambos, cuando ocurrió la guerra y bueno, Estados Unidos terminó siendo una nación independiente, viajaron a Cuba y se comenzaron a vincular a las labores de conspiración por la independencia. Ambos participaron en la guerra de 10 años y ambos adquirieron el grado militar de mayor general del Ejército Libertador. Y también está el caso del mayor general Manuel Quesada Loinás, que peleó antes de pelear en la guerra de independencia de Cuba. Fue un destacado militar en México, en el rechazo a la invasión francesa, junto a las tropas de Benito Juárez, y se le reconoce su mérito en la derrota de las tropas napoleónicas en Veracruz. De esa misma manera en que cubanos brindaron sus servicios a otras causas independentistas, hay notorios extranjeros que participaron en nuestra guerra de independencia, y en la casa Máximo Gómez en La Habana
muy cerca de la Avenida de los Presidentes, en el hermoso jardín que allí radica, el jardín de la ciudad. Hay un museo dedicado, precisamente una de las salas de este museo, del museo, está dedicada a los combatientes internacionalistas, a más de 3.000 extranjeros que adquirieron determinada notoriedad en el Ejército Libertador. De esos 3.000 hubo 24 generales extranjeros, 14 coroneles. Es conocidísimo el caso de Máximo Gómez, que es tan cubano como dominicano y es tan querido en Cuba como lo es en su patria. Pero hay otro caso en estos momentos que vale la pena recordar, porque durante toda la transmisión y todos estos días hemos estado hablando mucho de la política agresiva del gobierno de los Estados Unidos y estableciendo claras diferencias entre el sentimiento del pueblo cubano hacia el gobierno de Estados Unidos y hacia la política que históricamente han dirigido contra la Revolución Cubana y el sentimiento hacia el pueblo. Y entonces por eso traje a Exprofeso, entre esos ilustrísimos militares extranjeros que tienen una página más que heroica en el ejército independentista cubano, al brigadier general Henry Riff, el más joven de todos los generales, considerado por Máximo Gómez también uno de sus más bravos generales. Henry Riff es en primer lugar, cuando por primera vez es herido en combate, apenas llevaba unas semanas en Cuba y queda aislado, logra esconderse entre los cadáveres y después huir, y solo a base de coraje y voluntad recupera el contacto con las tropas mambisas deambulando en la Manigua, sin tener la menor idea de dónde estaba y sin hablar español. Se podrán imaginar. Bueno, pues este joven general es el general que más heridas, más balazos tenía en su cuerpo. Solo le superó Máximo Gómez. Cuando Henry Riff murió tenía 12 balazos en su cuerpo. Ya tenía una pierna completamente mutilada y le amarraban al caballo para poder combatir. Se podrán imaginar, bueno, qué arrojo, qué orgullo poder encontrar a un joven extranjero con esa estatura. Ocurrió también durante todo el periodo de la Guerra de Independencia que los patriotas cubanos encontraron apoyo político, diplomático y logístico en las naciones latinoamericanas que ya habían adquirido la independencia, en los propios Estados Unidos, a pesar de todos los sabotajes contra las expediciones que desde Estados Unidos organizaron para reforzar al ejército independentista, al ejército libertador. Hubo muchos cubanos, latinoamericanos radicados en Estados Unidos y ilustres personalidades norteamericanas que brindaron su apoyo en el periodo de entreguerra, o sea, el final de la guerra de los 10 años hasta el reinicio de la guerra chiquita o de la guerra del 95. Nuestros combatientes por la independencia encontraron refugio en diversas naciones de Latinoamérica, en Centroamérica particularmente, en Costa Rica, en Panamá, en la propia República Dominicana, en Jamaica, en muchísimos otros rincones del continente. Yo creo que es esencial que en este breve repaso histórico recordemos algo que también está en la raíz del internacionalismo cubano y es Puerto Rico. La visión de Martí desde que se constituye el Partido Revolucionario Cubano, que concibe que el partido sería constituido para lograr también la independencia de la hermana nación de Puerto Rico. Y otro gran hombre, que es Antonio Maceo, que escribió en una ocasión que una vez
adquirida la independencia Cuba, solicitaría al gobierno, al nuevo gobierno constituido, permiso para ir a luchar por la libertad de Puerto Rico, porque no concibiría guardar su espada si ese pedazo de nuestro continente continuaba siendo una nación esclava. Eso es, digamos, en esta etapa hasta la adquisición de la independencia. Continúa en otros momentos históricos y vale mencionar, por ejemplo, el periodo de la lucha antifascista. Cuba está recogido en la literatura que Cuba fue el país que más combatientes internacionalistas aportó. 1.400, hay recogido más de 1.400 nombres de cubanos que participaron en las brigadas internacionales en España, en la resistencia francesa, o que se integraron al Ejército Rojo y combatieron, y más de 100 murieron en combate en la lucha antifascista. En la parte que recibimos, bueno, está la epopeya del Granma y la epopeya de la Sierra Maestra, pero en el Granma hay 4 grandes extranjeros. En primer lugar, el Che Guevara, de Argentina. Está Gino Doné, italiano, que había sido también combatiente antifascista. Está Ramón Mejías del Castillo, dominicano, tenía que ser forzosamente. Y está Alfonso Guillén Zelaya, mexicano, tenía que ser forzosamente. Naciones con las que existe una hermandad especial. De manera que esa es la historia del internacionalismo cubano. Nace de la contribución de ilustres cubanos al movimiento independentista de nuestra región, y al mismo tiempo se nutre del valioso aporte de combatientes latinoamericanos e incluso de Estados Unidos en nuestras luchas, y europeos también, ¿no? Porque o sea, Gino Doné no es el único europeo que ha participado en nuestras luchas independentistas. O sea, resumidamente, esa pudiera ser digamos, la historia, el origen de ese internacionalismo. Y Hugo, después de la revolución, o sea, tras el triunfo de la revolución, ¿cuáles considera que pueden ser las primeras manifestaciones que da el pueblo cubano de solidaridad? Hay muchas. Yo recuerdo y algunas notas que he estado revisando, bueno, para organizarme para esta tarde. En el propio año 59, combatientes dominicanos que se preparaban para luchar contra la dictadura de Trujillo tuvieron el apoyo logístico de la naciente revolución cubana. En el propio año 59 ocurre el primer viaje del comandante Che Guevara por Asia, países de Asia y África. Era una misión de carácter diplomático comercial, era el objetivo fundamental de esa misión, pero obviamente tuvo contactos con los primeros contactos con líderes de movimientos revolucionarios e independentistas de ambas regiones. En 1963 llega el primer contingente militar como tal a una nación hermana, Argelia, y estuvo desde el 63 hasta el 64 ayudando a los camaradas argelinos a enfrentar la invasión marroquí. Ese contingente estuvo integrado por más de 800 hombres, especialmente entrenados en el manejo de los tanques y la artillería, y además de combatir, pues por supuesto que la misión fundamental era entrenar a los camaradas argelinos. En el 64 el Che hace un gran periplo por África y solidifica vínculos de la revolución cubana con los movimientos de liberación africanos.
regresa a Argelia, o sea, visita Argelia, va a Mali, visita Ghana, visita el Congo Brazzaville, visita Guinea Conakry, visita Benin, Tanzania, y por supuesto ahí nacen compromisos de apoyo de la Revolución Cubana a todos esos movimientos independentistas. En el 65, el Che, perdón, viaja al Congo con un contingente internacionalista. Sabemos que no fue una experiencia exitosa, pero sí marcó un hito importantísimo en la historia de la cooperación militar, de la Revolución Cubana, de la cooperación internacionalista de la Revolución Cubana con los pueblos africanos. 66 y 67 está el Che en Bolivia con un contingente militar también. En el año 1973 viaja un movimiento, un contingente militar, viaja a Siria para ayudar a los camaradas sirios frente a la ocupación de territorio por parte de Israel. Durante los años 70 la cooperación de asesoría militar en diversas esferas militares de los combatientes cubanos con los heroicos combatientes vietnamitas en su enfrentamiento al imperialismo yanqui. También durante los años 70 recibimos en Cuba, unas veces como refugiados políticos, otras veces como combatientes que pasaban por La Habana con diversas misiones, o por Cuba, en un sentido general, a camaradas de Chile, de Argentina, de Uruguay, que escapaban de las dictaduras que se desarrollaron en estos países entre los años 70 y tanto, 73, más joven la de Chile, Argentina, Uruguay también 73 y Argentina 76, y se extienden hasta los años 80, 83 Argentina, Uruguay 85 y Chile, si la memoria no me traiciona, hasta el 90. Igualmente, combatientes del Brasil, revolucionarios brasileños, pudieron pasar por Cuba, recibieron tanto refugio político como apoyo de diverso carácter en Cuba. Estábamos obligados, nos sentíamos obligados a apoyar a esos movimientos de liberación frente a la cacería que le hacían los gobiernos dictatoriales. Y no olvidemos también que Estados Unidos había diseñado a través de la CIA un plan macabro para asesinar al movimiento revolucionario en el continente y impedir que el ejemplo de la Revolución Cubana se pudiera extender. Todos estos son los años en que se forja también una estrechísima relación de cooperación con los sandinistas en Nicaragua, con el Frente Farabundo Martí de El Salvador, con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, por mencionar, digamos, los movimientos guerrilleros que tuvieron mayor relevancia en el tiempo. Igualmente, ese proceso de solidaridad internacionalista continúa y adquiere proporciones y madurez increíbles con la revolución bolivariana de Hugo Chávez, con el movimiento de Rafael Correa en Ecuador, con el hecho trascendental que es la victoria de Evo Morales en Bolivia y la conducción por años de un proceso en el cual por primera vez el pueblo boliviano, los indios bolivianos, tomaban las riendas de su futuro. Pues esa pudiera ser una apretada síntesis digamos, de
de la contribución internacionalista cubana en los años de revolución, en la primera etapa, digamos, de los años de revolución. Bueno, pues quería preguntarte también cómo caracteriza esa solidaridad cubana con el proceso de colonización que se da en África. Sí, claro. Tras la derrota del apartheid. No podía quedar fuera, es obvio. El más conocido de estos casos es la presencia de un amplísimo contingente militar cubano en Angola durante un periodo relativamente largo, desde 1975 a 1991. En ese periodo, alrededor de más de 300.000 militares cubanos brindaron su cooperación en Angola junto a los combatientes de la FAPLA y por la preservación de la soberanía y de la independencia de Angola frente a los intentos en el año 75 provenientes básicamente de Zaire y de Sudáfrica, y posteriormente la desestabilización provocada o mantenida por la UNITA con un apoyo militar sólido de Sudáfrica y por supuesto del imperialismo, de la CIA especialmente. Angola fue una epopeya. Angola fue una epopeya que no solo permitió la preservación de la independencia de esa gran nación con la cual nos unen profundos lazos históricos y culturales. Fue conocida como Operación Carlota en recordación a la sublevación de una esclava africana de ese origen. Y por supuesto que tiene una implicación muy directa con la independencia final de Namibia y con el golpe final al régimen del apartheid, que hizo posible la celebración de elecciones de nuevo tipo en Sudáfrica, donde la población negra y autóctona de Sudáfrica pudiera recuperar sus derechos o adquirir sus derechos. Y bueno, nace así el proceso, el bello proceso histórico dirigido por Nelson Mandela. Estos son años también de una enorme cooperación en el orden militar entre los muy heroicos combatientes de la SWAPO y también los combatientes de la ANC que estaban asentados en territorio angolano y que dieron su contribución también a la preservación de la independencia de Angola y de esa manera la liberación de sus respectivos países. Hay otra acción, otra epopeya en África no menos importante, aunque con una duración más breve, que es la de Etiopía, frente a la agresión somalí entre el año 1978 y 1989. En Etiopía, por Etiopía pasaron alrededor de 41.000 militares cubanos. También se forjó una relación que llega hasta nuestros días, una camaradería tremenda que existe entre ambos pueblos por esa histórica cooperación por la preservación de la integridad territorial del país. Estas acciones murieron obviamente cubanos. Hay registradas 2.398 bajas cubanas, digamos que en todas estas experiencias de cooperación militar con otras naciones. Hay otros 10 países africanos que no hemos mencionado con nombre y apellido, pero que también de
de cierta manera recibieron asesoría militar cubana para la consolidación de su independencia. Es una epopeya que nos llena de orgullo, pero que también tiene un importante componente civil, porque hay más de 50.000 cubanos también que brindaron apoyo solo en Angola, en las esferas de la educación y de la salud, y en otras muchas esferas, como por ejemplo la construcción, reconstruyendo carreteras, reconstruyendo puentes que fueron destruidos durante la guerra, reconstruyendo diversos tipos de infraestructura. Y de esa misma manera también, pues, miles de cubanos han prestado servicios en África, en estas mismas naciones, como médicos, como docentes o como especialistas en diversas ramas de, de la economía, de las artes, de la ciencia. Y Ana, ¿tú quieres preguntar? Sí, bueno, quizás tal vez un poquito ampliar en esa epopeya también, ¿no? Que no solo, más allá de los movimientos de liberación, ¿no? Que ha comprendido también acciones en esferas como la educación, la salud, profundizar un poquito más, ¿no? En lo que es la educación y ese proyecto tan bonito de Cuba y la alfabetización, por ejemplo. Hey, hay una página bellísima que yo creo que nosotros, incluso los cubanos, tenemos que refrescar en nuestra memoria, porque fue una de las acciones más, no sé cómo calificarla, pero más bonitas, más nobles, de mayor impacto que puedan haber tenido relacionada con la educación. Y fue la creación, a iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro, la creación de las escuelas de estudiantes africanos en la isla de la Juventud. Miles de estudiantes africanos de prácticamente toda el África Austral y más arriba también, pero yo recuerdo escuelas angolanas, namibias, mozambicanas, zimbabuanas. Recuerdo escuelas para los saharauis, para los palestinos, que recibieron enseñanza elemental, o sea, eran niños sin educación y que llegaron a Cuba a recibir una enseñanza elemental. Y muchos de ellos permanecieron en Cuba por años hasta hacerse técnicos o incluso profesionales. Y hoy en día uno regresa a África y los encuentra allí desempeñando disímiles funciones y con un enorme orgullo de haber estudiado, haber tenido el privilegio de estudiar en Cuba. Cuba de igual manera ha brindado, ha enviado contingentes de educadores a diversos países africanos, y aún hoy en determinados países africanos mantenemos, sobre todo profesores en las universidades. Por ejemplo, yo conocí cuando asistí al 50 aniversario de la independencia de Guinea-Bissau, me encontré una brigada de docentes cubanos que trabajan en la Universidad de Ciencias Médicas de Guinea-Bissau. Son un grupo importante, constituyen un núcleo importante del cuerpo profesoral de esa universidad. De la misma manera, con un enorme orgullo podemos decir que ningún otro país del mundo ha ofrecido becas a tantos miles de estudiantes, no solo africanos, sino de muchísimos más países. Más de un centenar de países se han beneficiado de becas de estudio
en Cuba en disímiles carreras. Hoy en día la más notoria es medicina. En la Escuela Latinoamericana de Medicina han pasado estudiantes de alrededor de 120 países, más de 120 países, y se han graduado miles de estudiantes de esos países como médicos. Y hay otro acontecimiento importantísimo, que es la acción del programa de alfabetización hacia otros países de nuestra región. El famoso programa Yo Sí Puedo, que se implementó en Venezuela, se ha implementado en varios países de Centroamérica, y que hizo posible que, particularmente en nuestra región, que más de 11 millones, el programa Yo Sí Puedo se ha implementado en 30 países. Y se calcula que más de 11 millones de personas fueron alfabetizadas gracias a este programa. Es notorio, es algo verdaderamente de lo cual nos sentimos particularmente orgullosos. Aquí encontré la cifra exacta. Hasta el año 2023 no encontré una cifra oficial más reciente. Se habían graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina 30.300 jóvenes como médicos. Pues entonces nos sentimos tremendamente orgullosos de haber contribuido tanto en la esfera de la salud como de la educación a ofrecer un importante aporte a otras naciones. Son conocidas la presencia de brigadas médicas cubanas en más de 165 países. Hay alrededor de 600.000 profesionales de la salud que han brindado servicios como cooperantes en estos 165 países, y que continúan brindando servicios hasta el día de hoy, muy a pesar de la vergonzosa y criminal campaña de presiones políticas diplomáticas del gobierno de Estados Unidos por interrumpir esa cooperación mediante la coerción y el chantaje a gobiernos amigos, que es así como se han interrumpido recientemente misiones en Centroamérica y en el Caribe, con un hondo impacto para la población de esos países, porque ni el gobierno de Estados Unidos ni ningún otro va a enviar un médico a trabajar en las localidades donde prestaban servicio los médicos cubanos. Es un doble castigo, es una acción doblemente criminal, porque es una acción que pretende castigar al pueblo cubano, privándolo de determinados recursos que provenían de esa cooperación como prestación de servicios, y priva también a esos pueblos de continuar recibiendo servicios sanitarios. O sea, y es algo que incluso, y vuelvo a recalcar el tema de Estados Unidos, entre los graduados de medicina por la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, que ya es mucho más que latinoamericana, comenzó siendo como escuela latinoamericana, pero ahora es una escuela internacional, figuran jóvenes estadounidenses, particularmente afroestadounidenses, que probablemente, si no fuéramos las becas que recibieron del gobierno cubano, jamás hubieran podido estudiar medicina y jamás hubieran podido prestar servicios médicos a sus comunidades. Hay otra parte que vale la pena destacar. Son conocidas
conocidísima la acción de la brigada Henry Reef, el contingente médico Henry Reef, particularmente en el momento de la COVID, donde Cuba no hizo distinciones e incluso brigadas médicas llegaron hasta Europa. Es notoria la presencia de esa brigada en Italia. Hoy en nuestros días hay un contingente médico cubano que trabaja en el sur de Italia y que es sencillamente reflejo de aquella acción solidaria. Y también cuando hablábamos del Yo Sí Puedo, incluso el Yo Sí Puedo llegó a países de Europa como Portugal. Y en determinadas áreas de Portugal se aplicó el método Yo Sí Puedo también. Y en España, Hugo, en Sevilla concretamente se aplicó también en una Lo época. recuerdo, ¿verdad que sí? En Sevilla también, en Sevilla también. O sea que hemos privilegiado, obviamente, de una manera intencionada la cooperación con las naciones del tercer mundo, con los países en desarrollo, países que atraviesan situaciones similares a la nuestra, en términos de la necesidad de formación de personal, pero nunca hemos discriminado ni hemos excluido la posibilidad de extender esos servicios a naciones de países desarrollados cuando lo han requerido. Y se recordarán ustedes también que precisamente el contingente Henry Reef, aunque no llegó a viajar, pero nace cuando el huracán Katrina, que Fidel ofreció enviar un grupo, un contingente importante de médicos a Nueva Orleans, y que hubiera sido y que era bienvenido, obviamente, por los pobladores y por las autoridades locales. El rechazo vino del gobierno federal, que impidió que pudieran prestar servicios allí. Pues así estamos, así son, esa es la historia. Esa es la historia del... Por eso, hoy y en estos días que se ha hablado tanto de ayuda a Cuba y de donaciones, nosotros, y yo se lo compartí aquí con amigos en Noruega, nosotros recibimos cualquier donación bien intencionada con una gran humildad, con dignidad, y para nada nos avergüenza que los amigos de Cuba hoy estén movilizándose en todo el mundo, tratando de enviar lo que puedan, lo que sean capaces de reunir. No nos avergüenza porque el pueblo cubano siempre ha estado dispuesto a ofrecer solidaridad, y como siempre destacó nuestro comandante en jefe, nos hemos dedicado a compartir lo que tenemos y no a dar precisamente lo que nos sobra. Quería comentarte, Hugo, que bueno, nos causa mucha impresión siempre cuando en cualquier foro internacional habla representante del pueblo cubano. Siempre se escucha además con una forma muy especial, digamos, ¿no? Siempre son escuchados. Yo recuerdo también a Fidel en muchos eventos, en muchos congresos, en Naciones Unidas también y todo, que cuando habla es un silencio que no es el que tiene otro dirigente político, y es una atención que presta desde una punta a la otra de las cámaras. ¿A qué crees que se debe eso? Eso se debe, como bien tú dices, a Fidel Castro Ruz. Los diplomáticos de la Cuba revolucionaria nos beneficiamos del privilegio que dio a Cuba la voz de Fidel, el mensaje que Fidel fue capaz de trasladar al mundo, y que comienza muy temprano, ¿no? O sea, Fidel hace su primer viaje fuera de Cuba en el propio año 59, apenas a 2 o 3 meses de haber triunfado la revolución, hace una primera gira latinoamericana,
En el año 60 visita Naciones Unidas y tiene lugar aquel discurso histórico de más de 4 horas de duración, donde sencillamente lo que llevó a la tribuna de Naciones Unidas son las aspiraciones de nuestros pueblos. Fidel regresa a Naciones Unidas en el año 79 como presidente de los no alineados, también con un mensaje sólido, universal, en defensa de las causas de los países del tercer mundo. Lo mismo ocurre en el año 1995, en ocasión del 50 aniversario de las Naciones Unidas, y en septiembre del 2000, cuando la cumbre del milenio. Y en otros muchos, como tú bien mencionabas, ¿no? En otros muchos foros internacionales. Recuerdo la cumbre de la FAO del año 96, igual. Fue un hito. El discurso de Fidel tuvo un impacto universal de primer orden por la manera en que abordó los problemas del hambre en el mundo y cómo es absolutamente falso que no se disponga de recursos para acabar con el hambre. Sobran los recursos para acabar con el hambre, lo que pasa es que los recursos están destinados a otra cosa, entre esas otras cosas a hacer la guerra. Entonces, yo recuerdo que después, unos años después, 2000, estaba en Roma y se celebra una nueva cumbre sobre la alimentación, una cumbre mundial sobre la alimentación, y él no pudo ir. Y recuerdo que había una sensación no sé, no diría que de frustración, pero sí de un sentimiento de no estar feliz. La inmensa mayoría de las delegaciones, porque no iban a tener el privilegio de escuchar nuevamente a Fidel decir las verdades que todos necesitaban que fueran reiteradas por una voz con la autoridad que la que él tenía. Lo mismo en la cumbre en las cumbres, porque no asistió una sola, la del medio ambiente, por la defensa del medio ambiente y frente al cambio climático, con aquella famosísima frase en Brasil, en la que ¿no? Brasil, exacto, que recuerda que una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre, nosotros, y desarrolla un discurso de cómo se dilapidan enormes recursos en lugar de poderlos destinar a la preservación del medio ambiente y a luchar contra el cambio climático y a luchar contra una sociedad absurda de un consumo desbordado e injustificado que derrocha muchísimos recursos que debieran ser aprovechados en la salvación de nuestro planeta. Está muy lejos que nos podamos ir a la Luna, y no sé si cabremos todos allí. Y está muy lejos también de que nos podamos ir a Marte, así que la tarea, y siempre lo marcó Fidel desde aquellos momentos, era preservar nuestro planeta. Yo creo que igual los discursos de Fidel con los temas de la deuda externa de los pueblos, los discursos de Fidel relacionados con la necesidad de imponer un nuevo orden económico internacional. Recuerdo su intervención en la cumbre de Nueva Delhi, de los no alineados de Nueva Delhi, centrada en este tema. Su discurso relacionado con la reforma y la democratización de las Naciones Unidas fueron
entre otros muchos temas en los que se empeñó a fondo, marcaron una pauta, marcaron un discurso internacional que perdura hasta nuestros días. Y por supuesto que centraron, o sea, crearon una disciplina en la diplomacia cubana de abrazar esas ideas, de continuarlas, de desarrollarlas, de defenderlas en cuanto foro sea posible hacerlo. Y por eso hoy, cuando un diplomático cubano toma el micrófono a nombre de Cuba, suscita atención. Suscita atención porque saben que venimos de esa tradición, de la tradición de la escuela de Fidel Castro, de la escuela de la defensa, de la utilización de los foros internacionales para ocuparnos de los temas que verdaderamente preocupan a los pueblos de nuestro mundo, del mundo en desarrollo, y a los pueblos del mundo en general, porque el hambre golpea de manera singular en los países del tercer mundo, víctimas de catástrofes naturales como la sequía o las guerras u otros fenómenos naturales como pueden ser grandes huracanes, inundaciones, etc. Pero el hambre también está presente en el mundo desarrollado, en el mundo inmensamente rico y opulento. Basta recorrer determinados portales durante la noche en las más bellas capitales europeas o en la cosmopolita Nueva York o en cualquier otra gran ciudad de este mundo. Hay muchos pobres que pasando hambre que son una vergüenza verdaderamente para esas sociedades. Y los problemas sanitarios también y otros muchos problemas que existen en nuestra realidad actual que pudieran ser afrontados con los recursos con los que contamos. Bastaría solo con dejar de invertir en la destrucción de nuestra especie de dos maneras muy sencillas. Una, basta de producir armas de exterminio. Y dos, basta de invertir en una carrera consumista desproporcionada e ilógica en la cual un móvil tiene una vida útil de un par de años y después de eso hay que comprar otro porque sí, porque al fabricante le dio la gana o porque apareció cualquier otra aplicación que te obliga a comprarlo. Y lo mismo te ocurre con la computadora, y lo mismo te ocurre con el auto, y lo mismo te ocurre con el televisor y con la lavadora y con todo. Y es un derroche desproporcionado de recursos, mientras otras muchas naciones luchan por poderse llevar un pedazo de pan a la boca o poder irrigar sus tierras para cultivar. Es la realidad. Entonces, bueno, yo creo que sí, esa es la raíz. La raíz es el pensamiento de Fidel Castro, su obra, que está presente en nuestros días y de la cual nos beneficiamos, pues, por supuesto, todos los diplomáticos cubanos. Hugo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes. Muchas gracias. Éxitos en la continuación de este maratón. Pues gracias. Muchísimas gracias. Ya gracias. Nos queda prácticamente un poco más de, bueno, algo menos de una hora ya nos queda, creo. Sí. Y bueno, terminando ya estas 24 horas, que yo creo que ha sido bastante alentadora, porque hemos tenido compañeros, gente participando, que de verdad han aportado muchas ideas, muchos criterios, muchos conceptos que nos han parecido muy interesantes. Y naturalmente el tuyo, Hugo, que para nosotros es muy importante. A ustedes. Bueno, un abrazo grande.